Bienvenidos, bendiciones para todos. Nuevamente agradecidos con el Señor por la oportunidad, y más que oportunidad es un privilegio, ¿no? Estar aquí reunidos delante de la presencia del Señor. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran acá físicamente nuevamente, nuestros hermanos que están conectados por vía Meet, a la familia de nuestro hermano Hugo, bienvenidos. Esperamos que se sientan a gusto, que también podamos ser de edificación para ustedes, que seamos de edificación mutua. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, el Señor les bendiga, bienvenidos. Y a todas las iglesias Berea, el Señor les bendiga y nos ayude en cada una de las necesidades, en cada una de las dificultades por las que estemos pasando. Ya hemos alabado al Señor recientemente y hemos orado también para poner este tiempo en manos del Señor, agradeciendo una vez más por la misericordia del Señor, por su bondad, por todos los beneficios. Son miles de cosas por las cuales debiéramos darle gracias al Señor. Son muchas cosas beneficios de los cuales, como decía, podemos disfrutar, beneficios que muchas otras personas no tienen o no pueden. Y el solo hecho de estar nosotros hoy aquí delante de la presencia del Señor, con vida, respirando, pues es un motivo para alegrarnos y para dar gracias a Dios. Quisiera pedirle favor a mi esposita, mi amada esposa, para que oremos por la ofrenda que domingo a domingo y voluntariamente recogemos. Gracias, Padre del Cielo, por un día más de vida, Señor. Gracias por permitirnos aquí alabarte, bendecirte, tu santo nombre, Señor. Te pido que en el nombre de tu Hijo amado Jesús bendiga las ofrendas que gracias a ti lo damos con amor, Señor. No por interés, sino porque tú ya nos has dado, Señor. Bendice a todos mis hermanos en el mundo, Señor. Permite también que los que no tienen un trabajo, Señor, aparéjenles para que tengan un trabajo y puedan ofrendar según su conveniencia, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, y permite, Señor, que ofrendemos de corazón, Señor. Bendice las ofrendas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios que nos permite ofrendar. Mientras terminamos de recoger la ofrenda, hermano, yo quisiera pedirles el favor que nos ubiquemos en Primera de Reyes. Es un pasaje, es un relato bíblico bastante interesante, y más que interesante, con una enseñanza profunda. Algunos lo conocen, algunos de pronto no lo conocen, pero en la medida que lo vamos a leer, lo vayamos leyendo y lo vayamos profundizando, y pues me gustaría que apuntaran la cita bíblica para que cuando tengan tiempo pues puedan leerlo completo, y pues que el Señor sea alumbrando el entendimiento de cada uno de nosotros, porque cada vez que la palabra de Dios es muy, muy rica en sabiduría, y cada vez que leemos pues Dios como que nos va mostrando algo más, una enseñanza más que quiere transmitirnos a través de ella. El apóstol Pablo dice que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Así que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para enseñarnos, para darnos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 17.
donde vamos a leer el verso 1 al 7. Y me gustaría que por favor nos pusiéramos de pie. Cuando lo tengan avísenme para que lo leamos todos al tiempo. O si alguien quiere, de mis hermanos que está allá, quiere dar lectura a la palabra de Dios, pues... Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 7. Verso 1 al 7. Amén. Ya empiezo. Adelante, hermano. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den alimento, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Santo, te agradecemos por esta tu palabra que nos has dejado revelada, Señor, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu sea ayudándonos a entenderla, porque tu Santo Espíritu nos guía a toda tu verdad, nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para escucharla con humildad y, lo que es más importante, para creerla y para ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Bueno, como les decía, esta es una narración bíblica bastante maravillosa, bastante bonita, y no solamente eso, sino con más de una enseñanza que el Señor quiere transmitirnos a través de este escrito. Elías era apodado Tisbita, y así lo hemos leído en el texto base. Lo llamaban así porque era natural de Tisbe, es decir, nacido en Tisbe. Era un pueblo de Neftalí, ubicado en las montañas de Galad, al norte del río Jabuk. Como dato histórico, hermanos, muchos apellidos se originaban por el lugar de donde era la persona. Ahí tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Quien antes era llamado Saulo de Tarso, puesto que había nacido en la ciudad de Tarso, capital de Sicilia, en Asia Menor. Por eso lo llamaban Saulo de Tarso. Retomando el nombre de Elías, hermanos, fue un profeta de Dios, conocido entre otras cosas porque enfrentó en su época a los falsos profetas de Baal, quien con la ayuda de Dios los derrotó, dejándolos en ridículo por sus dioses que no eran dioses verdaderos, que eran dioses falsos, como a diferencia del Dios de Elías, que es el Dios de Israel, como lo es Jehová, ¿no? Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de
toda generación, quien respaldó al profeta Elías mostrando su poder, enviando fuego del cielo y consumiendo y destruyendo así el holocausto, cosa que no hizo el falso dios de los Baales. Esto lo podemos corroborar ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante. Elías era conocido también por haber dividido las aguas. Fue conocido, lo conocemos en la Biblia, por haber dividido las aguas del río Jordán con su manto, con el poder de Dios, obrando a través de él. Y también porque fue raptado en un carro de fuego y llevado al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 8 al 15, está el relato histórico del profeta Elías. En el contexto del pasaje de hoy, hermanos, notamos cómo Elías, leyendo el contexto inmediato de este pasaje, notamos cómo Elías se enfrenta a Acab, quien era rey de Israel en ese entonces. Narra el relato bíblico, versos atrás, que Acab era hijo de Omri, su antecesor rey, y tanto él como su hijo hicieron lo malo delante de Dios, y cada uno hizo peor que todos los anteriores que habían reinado en Israel, haciendo pecar al pueblo, llevándolo a adorar a dioses falsos y provocando de esa manera a ira, o desatando la ira del Señor, la ira del Dios de Israel, porque adoraban dioses falsos, ídolos de madera, de oro, etc. Dice la escritura que Acab sirvió a Baal y lo adoró y le hizo altar en un templo que edificó para su ídolo en Samaria, e hizo también una imagen de acera, no de cera, sino una imagen de Acera, que era una diosa, la diosa de la fertilidad, una diosa pagana, y haciéndose así Acab más desobediente, más idólatra, más rebelde que todos los reyes que reinaron en Israel, y provocando la ira de Jehová, Dios de Israel. El texto base nos muestra, hermanos, cómo Elías enfrenta al rey de Acab y le anuncia 3 años de sequía, 3 años sin agua en Samaria, y luego Dios da ciertas indicaciones al profeta. Y yo quisiera resaltar 3 aspectos importantes con respecto a este tema que podemos aprender y que, si los aplicamos a nuestras vidas, nos servirán y nos ayudarán para nuestro caminar con Dios. 3 aspectos importantes para el sermón de hoy, hermanos, que lleva por título: Dios es fiel. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es fiel? Amén. Amén. A pesar de que nosotros seamos infieles y no hagamos lo que debemos hacer, porque realmente no lo hacemos, aún así Dios es fiel con nosotros. Es misericordioso, es bondadoso y es paciente. Y la fidelidad es uno de los atributos, de las cualidades de Dios hacia la humanidad. El primer punto que quiero tratar es las consecuencias. Siempre que hacemos algo, bien sea bueno o bien sea malo, porque cuando hacemos algo, recordemos que cuando éramos pequeños, si hacíamos algo malo, sabíamos que estábamos haciendo algo malo, porque la palabra de Dios enseña que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por eso no tenemos excusa. No podemos excusarnos delante de Dios. Es que yo no sabía, es que no me dijeron, es que yo lo hice así porque es que veía a otras personas hacerlo. No, eso no es excusa para Dios. Porque la conciencia es la ley, o la ley de Dios fue escrita en nuestra conciencia.
De ahí que nosotros sabíamos cuando hacíamos algo malo o cuando hacíamos algo bueno. Por eso la conciencia nos acusaba o nos defendía. Y esa conciencia vino a ser reemplazada por el Espíritu Santo de Dios, quienes nos hemos arrepentido, quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por la fe en Él, el Espíritu Santo viene a vivificar el espíritu muerto y a reemplazar la conciencia. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. O sea, nos dice, corrija, eso está mal, eso no le agrada a Dios, corríjalo. Entonces, por eso, siempre que hacemos algo, bien sea bueno o sea malo, habrán consecuencias. Si es algo malo, pues obviamente que las consecuencias no van a ser buenas, ¿no? Y si hacemos algo bueno, pues no vamos a, las consecuencias pues van a ser de acuerdo a cómo sean nuestras acciones y nuestras actitudes. El pueblo de Israel, hermanos, en el contexto general de toda la escritura, podemos constatar que fue rebelde, y en este caso el pueblo fue castigado con una hambruna que le anunció a través del profeta Elías. Una hambruna debido a la falta de lluvia, una hambruna que duró 3 largos años. Imaginémonos nosotros quedarnos sin agua por 3 días, o digamos 4 días. Recientemente que hubo el paro aquí en Colombia, nos quedamos sin gasolina más o menos como 4 días, ¿no? Y eso fue un caos, se miraban unas filas larguísimas para ir con canecas para recoger la gasolina. ¿Se imaginan el caos tan tenaz, tan terrible que fuera si nos quedáramos sin agua? Porque el agua es vital para la vida. Por eso la metáfora que encontramos en la Biblia de Cristo, ¿no? Que Cristo es el agua de vida, porque el agua da vida. Es impresionante ver cómo cuando una planta se queda sin agua y sus hojas se agachan, pierden su vitalidad, y basta con echarles un chorrito de agua y empiezan a levantarse, empiezan a recuperarse. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Por eso en la Biblia encontramos la metáfora de Cristo con el agua, una comparación, porque Cristo da vida, Cristo nos vivifica, todas las cosas existen por Él y para Él. Nosotros existimos porque Cristo existe, porque Cristo es Dios y es eterno. Entonces, el profeta les anunció una hambruna debido a la falta de lluvia que duró 3 largos años. ¿Y por qué fue esto? Vamos a leerlo en Primera de Reyes capítulo 18, ahí más adelante el texto base. Primera de Reyes capítulo 18, del verso 17 al 18, donde dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú a la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La hambruna que el profeta Elías le estaba anunciando al rey Acab era debido a la desobediencia del rey Acab, debido a que él se había apartado de Dios y no estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que hiciera. La hambruna fueron las consecuencias que vivió Israel por la desobediencia a Dios. Y algo importante que quiero resaltar en este punto, hermanos, es que Dios no hace juicio ni castiga a nadie sin antes advertirlo, sin antes advertir. Y en el caso de la idolatría del rey Acab,
Dios ya había advertido al respecto, ya había legislado, y quisiera que lo leyéramos en Éxodo capítulo 20, el verso 1 al 6, donde está claramente legislado por Dios. Éxodo capítulo 20. Del verso 1 al 6, donde está escrito: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aparte que dice que no te harás imagen, en el verso 5 recalca: y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Como podemos bien leer, hermanos, claramente Dios ya lo había establecido, ya lo había legislado, ya lo había prohibido. Pero el rey Acab no tuvo en cuenta las palabras de Dios que había dicho a través de Moisés. Palabras que se transmiten a la actualidad también, que aunque fueron dichas al pueblo de Israel, son aplicables a la iglesia. Porque la idolatría es un pecado del cual mucha humanidad hoy en día está cometiendo, adorando a dioses falsos, teniendo ídolos como futbolistas, cantantes. Incluso en nuestra misma casa hemos tenido ídolos cuando amamos más a una persona que a Dios. Todo lo que nosotros pongamos delante de Dios va a ser un ídolo. Y no solamente los ídolos son las estatuas, sino también cuando nos hacemos una imagen falsa de Dios, cuando creemos en un Dios bueno, en el Dios bonachón, ¿sí?, que nos da todo lo que necesitamos, pero no creemos que es un fuego consumidor. Entonces nos estamos haciendo una idea falsa de Dios, y eso se llama idolatría también. Por eso es importante tener en cuenta las palabras y las recomendaciones de Dios a través de la Escritura. Y repito, Dios no hace juicio ni castiga sin antes advertir, sin antes enseñar. Eso es como nosotros como padres, ¿no? Cuando les enseñamos a nuestros hijos, porque ellos no saben qué es lo bueno ni qué es lo malo. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles, de decirles: esto está bien, esto no está bien, esto le agrada a Dios, esto no. Lo mismo hace Dios con nosotros. Y ya cuando nosotros tomamos la decisión, porque Dios nos da la libertad, y en la libertad que Dios nos da, pues decidimos hacer o no hacer. Por eso es importante la enseñanza. Segundo punto: Dios es fiel. Y este es el punto que más me gusta, porque ya lo cantamos al principio, lo hemos manifestado con nuestra boca, la fidelidad, la misericordia, la bondad, la paciencia de Dios, ¿no?, que son uno de los tantos cualidades de Dios. Y Dios es fiel, hermanos. En el texto base, en el verso 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. A pesar de que él estaba en una cueva escondido, temeroso, asustado, porque la reina Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo, porque había matado a los profetas de Baal, porque lo desafiaron, pero Dios con su poder destruyó el holocausto y
mostró su gran poder. En este verso, hermanos, nos habla de la fidelidad de Dios. Este verso nos habla de cómo Dios fue fiel con su profeta, cómo lo protegió, cómo lo cuidó, cómo lo sustentó, ¿no? Y además también nos habla de la soberanía de Dios. Y es algo maravilloso, hermanos, porque la soberanía de Dios, o sea, Dios obra como Él quiere. Y en este caso, pues, vemos la soberanía de Dios porque al enviarle comida con un cuervo, o sea, con un animal que es omnívoro, un animal que se alimenta justamente de toda clase de sustancias orgánicas, vegetales y animales. A mí me sorprende muchísimo y me impactó mucho esta historia bíblica, hermanos, desde que la leía, porque es sorprendente que aquel cuervo, uno, obedeciera a Dios, ¿no? La orden que Dios le dio de ir a llevarle comida al profeta, ¿no? Y segundo, que no se la comiera. Porque eso es como darle un pedazo de carne a un canino. O sea, más se demora uno en ponérsela en la boca que ya se la está comiendo. Se la está pasando. Es más, ni siquiera la mastica. Se la pasa entera. Entonces, es sorprendente, hermanos, de que no se comiera la provisión para el profeta Elías. Y eso solo prueba, hermanos, la omnipotencia de Dios y que nada puede impedir el propósito del Señor, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios hace posible lo imposible y lo impensable, lo que en nuestra mente finita no nos parece posible o creemos que no es posible. El poder infinito de Dios lo hace posible, hermanos. Amén. Porque nada es imposible para Dios, Lucas capítulo 1, verso 37. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lucas 18, 27. Para Dios no hay nada imposible, hermanos, ni siquiera difícil. Porque Él es todopoderoso y soberano. Actúa, obra como Él quiere, donde quiere, a la hora que quiere. Y si no fuera así, pues no sería Dios, porque eso hace parte de sus atributos, la soberanía. Ser soberano es estar por encima de todo y de todos. Y esa es la soberanía de Dios, hermanos. Tercer punto, y este es el que más nos debiera interesar, más nos implica a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. El tercer punto es obedece. Dios fue fiel con Elías al proveerle de comida, sustento, protección en medio de la hambruna que hubo en Samaria. Y no solo lo sustentó enviándole comida con un cuervo y proveyéndole agua del arroyo de Kerib, también lo sustentó por medio de una viuda que tan solo tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija para ella y para su hijo. Aquella viuda era la viuda de Sarepta, que es una historia bastante maravillosa para que la meditemos en Primera de Reyes 17, 8 en adelante. Dios fue fiel con Elías, porque el profeta fue obediente, y además de obediente, le creyó a las palabras del Señor. Y a mí me gustaría preguntarles, hermanos, ¿creen ustedes al Señor? Amén. ¿Creemos a las palabras del Señor?
las obedecemos o como que lo pensamos si sí o no, o no nos decidimos a creerle realmente a Dios. El pasaje de hoy nos muestra claramente la obediencia de Elías y muchos otros pasajes, hermanos. En Primera de Reyes, el texto base, el verso 3 y 4, leíamos cómo recibe las instrucciones Elías de Dios, ¿no? Dios le da unas instrucciones, dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. Amén. ¿No es maravilloso, hermanos, la bondad de Dios, el amor de Dios por su siervo? Si nos encontráramos en una situación similar, ¿le creeríamos a Dios? Elías le creyó a Dios, hermanos, y obedeció, y es un referente para nosotros. Y así como él, encontramos muchos ejemplos de obediencia en la palabra de Dios. Y a mí me gustaría leerle uno en particular. Y es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O, si me permiten parafrasear, decir: yo soy Dios y no tengo por qué ir a servirle, no tengo que hacer nada por ustedes, ¿no? Todo lo contrario, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ese privilegio y fue a servirnos, como está escrito, ¿no? Porque palabras de Cristo dice: no he venido para ser servido, sino para servir. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Ahí tenemos un ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Un ejemplo de obediencia. Y Él es nuestro mayor referente, porque con su ejemplo, con su estilo de vida, con su vida ejemplar, nos enseñó para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros sigamos su ejemplo, su buen ejemplo, porque Él fue perfecto, para que nosotros también seamos perfectos. Amén. Amén. Concluyendo, hermanos, así como el pecado del rey Acab trajo consecuencias al pueblo de Israel, asimismo nuestro pecado podría causar daño a otros. Nuestra maldad, si la hubiere en nosotros, puede afectar a otras personas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia en general. Nuestras malas acciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también afectan a otras personas. Las consecuencias pueden llegar a otras personas. Por eso es importante, hermanos, corregir, apartarnos de toda acción y actitud mala, corregir el pecado que no solo nos afecta a nosotros, corregir toda actitud contraria a la voluntad del Señor, porque toda actitud contraria a la voluntad del Señor es pecado.
Primera de Juan capítulo 3, 4, está escrito que el que infringe la ley de Dios comete pecado. Por tanto, infringir la ley de Dios es cometer pecado. Y la paga del pecado, hermanos, no es una hambruna o una falta de agua como lo veíamos en el texto base, ¿no? Sino la paga del pecado, como está escrito en Romanos 6:23, es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es espiritual, no es una muerte física. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho que el día que desobedecieran, ese día morirían. Pero ellos no murieron físicamente. Murieron fue espiritualmente porque fueron alejados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y todos hemos pecado, hermanos. La Biblia dice que el que diga que no ha pecado o que no tiene pecado es mentiroso. Así que el arrepentimiento es indispensable. Es imprescindible, o sea, para recibir el perdón que Dios nos ofrece gratuitamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cristo es el único que puede perdonar los pecados de los hombres, hermanos. Pero es importante el arrepentimiento. Yo quisiera leer un pasaje del libro de los Hechos donde está escrito: pero Dios, Hechos capítulo 17 del verso 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, muchas de las cosas que el ser humano hace y que hemos hecho, con las cuales hemos ofendido a Dios, lo hemos hecho en ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabíamos. O uno porque no sabíamos y otro porque no le dábamos la importancia al pecado o a las cosas que hacíamos. Pero mire lo que dice Dios a través de su palabra. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, pasa por alto la ignorancia del ser humano. Dice: ahora manda, hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Este es un pasaje claro, clarísimo, que nos insta al arrepentimiento. La Biblia insiste mucho. Y el arrepentimiento es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Y nosotros como creyentes no podemos darnos el lujo de creernos que estamos firmes. Porque en cualquier momento podemos deslizarnos. El que esté firme, cuide que no caiga, escribe el apóstol Pablo. Porque la tentación está alrededor de nosotros. Y en cualquier momento, por eso tenemos que permanecer en la palabra de Dios, permanecer en sus enseñanzas, en sus palabras, en su doctrina. Mantener una comunión constante con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación, en el compartir con los hermanos. Eso nos fortalece y eso nos mantiene fuertes para resistir las acechanzas del enemigo, para resistir al diablo, para no darle lugar al diablo. Del pasaje de hoy, hermanos, también aprendemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios con su siervo. Y así como lo hizo con Elías, así lo hace Dios para con sus hijos, así lo hace también para con su iglesia y para todo el que le tema y le obedezca. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los cuida, los sustenta, como lo hizo con el profeta Elías. Dios dice que tiene un pan para sus hijos cada día. Amén. También aprendemos que cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos pasando o lleguemos a pasar, hermanos, Dios es fiel. Y si confiamos en Él, si le creemos, si creemos a sus promesas, a sus palabras y le obedecemos, Él proveerá para la necesidad que tienes o que tengamos más adelante, o para la necesidad que tengas ahora, bien sea física, espiritual o económica. Él dará lo que tú necesites en su momento, en su tiempo y conforme a su voluntad. Porque Dios conoce nuestra necesidad y sabe lo que necesitamos. Y si nos conviene o no, porque a veces pedimos más de la cuenta. O pedimos para nuestros caprichos, o pedimos para esto, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos y conforme a su voluntad nos sustenta. Y aunque probablemente no envíe un cuervo, como lo hizo con Elías, para traernos el sustento, usará otro método, porque Dios es soberano. Usará otra persona, usará otro medio, usará un hermano, un familiar, un amigo, en fin, para ayudarnos en cualquiera que sea la necesidad por la que estemos pasando. Amén. Yo quiero animar a los hermanos en esta mañana y a todos quienes escuchen este mensaje a creer, a confiar en Dios, a creerle a su palabra, a creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa diferente es creerle a Dios. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no le creen a su palabra. Y lo que está escrito es la palabra de Dios, es el manual de vida para nosotros. Obviamente con su debida interpretación. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, fue escrita por hombres, sí, pero todos esos hombres fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo que viene a morar en nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a entender la palabra de Dios, que nos alumbra el entendimiento para que podamos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos de su palabra. Por eso yo quiero animarlos, hermanos, para que sigamos confiando en Dios, para que seamos fieles, para que creamos en su palabra, para que la obedezcamos, para que sigamos sus instrucciones tal y como lo hizo Elías, sin ninguna objeción. Simplemente creyó y obedeció. Dios ama la fidelidad, hermanos. Dios honra a quien le honra y ama a quien le ama. Seamos fieles a Él, aun cuando las circunstancias no sean buenas. Por más difícil que sea la situación, algo bueno tiene Dios para nosotros. Porque pueda que esté fortaleciéndonos en nuestra fe, probando nuestra fe también, porque la fe, así como el oro es probado, la fe también es probada. Continuemos siendo fieles a Dios, hermanos, porque Dios es fiel aun cuando nosotros no somos fieles o no seamos fieles. Y quiero terminar de concluir, hermanos, con un breve pasaje que está en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Amén. La fidelidad de Dios es hasta 1000 generaciones, es eterna. Y aunque estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel, nos habla de una fidelidad de 1000 generaciones. Y las podemos encontrar, estas mismas palabras, en Juan, palabras similares, en Juan capítulo 14, verso 23, donde está escrito, palabras de Cristo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Oremos y démosle gracias a Dios por esta su palabra, que es maravillosa, que nos insta, nos enseña, nos ayuda. Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente, Señor. Yo quiero agradecerte por la oportunidad que me das, Señor, de hablar de tus maravillas. Sé que es un privilegio, Señor, hablar de tu palabra, pero asimismo es una gran responsabilidad, porque yo sé que tengo que dar cuenta de todo lo que yo hablo, de lo que yo hablé en esta mañana, Señor. Quiero pedirte para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el que tú la envías. Ablanda los corazones cuando la creemos, o los endurece aún más cuando cerramos nuestro corazón a tu palabra y no la creemos, Señor. Gracias porque tu palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer vidas nuevas, Señor. Y nosotros hemos sido testigos del poder transformador que hay en tu palabra. Porque muchos de los que estamos hoy aquí en esta mañana reunidos, Señor, no éramos lo que éramos antes, Señor. Porque tú nos has cambiado, tú nos has transformado, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y a corresponder a esa fidelidad que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Y llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos.